El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura insiste, dice: ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Y nos da la razón por la cual hay que rezar por los paganos, por los no cristianos y especialmente las autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Muchas veces los momentos en los que la Iglesia crece, y hay un momento fundamental en la historia de la Iglesia, que es entre el año 260 y el 302, es un momento en que los emperadores desisten de lo que es las persecuciones contra los cristianos. Y aunque eran paganos, aunque no eran para nada cristianos, ni mucho menos, pero esos 40 años de paz hicieron que la Iglesia pudiese crecer libremente, y creció muchísimo, tanto que ya a partir de ese momento ya no se pudo desligar el imperio del cristianismo, aunque todavía no estaba ni reconocido la libertad religiosa de los cristianos, aunque vino la gran persecución de Diocleciano, pero que ya fue en Occidente una de las últimas, aunque después hubieron algunos conatos de persecución, pero ya pocos. Pero cuando a veces rezamos por los políticos, hay gente pues que piensa cosas raras y dices: no, estamos aplicando esta doctrina de San Pablo, rezar por los que llevan el mundo, para que Dios los ilumine, para que haya paz, para que hagan el bien mejor posible, aunque ellos ni se den cuenta que puedan ser inspirados a veces incluso por Dios para hacer el bien. Después, si lo hacen o no es otra historia, y la historia nos demuestra que muchas veces hacen el mal, pero a veces hacen el bien sin darse ni cuenta. Y es que las oraciones de los cristianos también tienen su fuerza, aunque está también la libertad de los políticos, faltaría más. El Evangelio de hoy es un Evangelio archiconocido. Aunque tiene algunos detalles que a veces olvidamos. El primer detalle es cómo empieza. Cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Y aquí ya ha empezado a dar enseñanzas. Si os habéis fijado en los días pasados, ya estábamos hablando de lo que sería en Lucas el sermón de la montaña. Jesús ya ha empezado a enseñar y ya nos lo han empezado a explicar el mismo Evangelio. Y dice que acaba estas enseñanzas, vuelve a Cafarnaúm y nos habla de este centurión
que tenía enfermo a punto de morir a un criado al que estimaba mucho. Y envía a unos judíos para que intercedan ante Jesús y Jesús vaya y pueda curar a este criado. Lo curioso es que los mismos judíos, los ancianos, pues hablan bien de este centurión, estima nuestro pueblo, nos ha construido la sinagoga. Cosa extrañísima, un centurión haciendo una sinagoga, los romanos, pero él lo ha hecho. Es de aquellos que, siendo del ejército invasor de la época, pero que sabían cómo ganarse a la gente desde el bien. En esto es curioso porque entre los romanos siempre ha habido gente así. Había de todo entre los romanos, gente buena, mala, irregular, como en todas partes. Pero habían también algunos como este, que sabía hacer las cosas bien, aunque no fuese judío, aunque no fuese cristiano. Y dice que merece que se lo concedas, tiene afecto a nuestra gente, nos ha construido la sinagoga. Y Jesús acepta y va hacia allí y viene este hecho extrañísimo, que no suele pasar, que no pasa en el Evangelio nunca, pero que aquí se da. Envía, cuando se entera de que Jesús viene, envía a unos amigos con el siguiente mensaje: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, de que entres en mi casa. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, simplemente que digas que se cure y se curará. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy un hombre sometido a autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo, ve a uno y va, y a otro ven y viene. Y a un criado hace esto y lo hace. Así que Jesús, con que tiene autoridad, solo ha de decirlo, no hace falta ni de que venga para curar a mi criado. Y dice Jesús que se admira profundamente de él. Y dice a la gente, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Es curioso, muy curioso, que cuando habla de fe en el Evangelio salen estos dos grandes personajes paganos que tienen tanta o más fe que Israel, el centurión y aquella mujer sirofenicia que suplicaba por su hija, que tenía un demonio muy malo, y Jesús, que aparentemente la maltrata y que resulta que es la que más fe tiene. Y a estos personajes en el fondo están representando a nosotros mismos, que somos extranjeros, que no somos judíos, que somos integrados al nuevo pueblo de Dios, pero desde fuera. También a nosotros, a la Iglesia, a lo que es el nuevo Israel, se nos pide tener esta fe. Y la Iglesia, viendo la fe de este hombre, cogerá sus palabras, las transformará un poco, pero cogiendo sus palabras nos las hará decir en cada misa. Y es esa frase con la cual nos preparamos ya directamente a la comunión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la última frase antes de comulgar, en la cual le pedimos al Señor que nos transforme, que haga Él lo que quiera, que con su palabra es suficiente. Y Dios no nos da solo su palabra, sino que nos da su mismo cuerpo para que comulguemos de Él, para que entremos en comunión con el mismo Cristo y podamos vivir la vida de la gracia como Él quiere. Y de ahí, a partir de ahí, viene lo que ha de ser nuestra respuesta a la gracia, nuestra respuesta a recibir a Cristo para vivir realmente cristianamente toda nuestra jornada.